Bienvenidos a otro episodio de Líneas Rectas. Este es el episodio número 11. Y por si no habéis estado escuchando o no sabéis de los episodios anteriores, pues hemos hecho algunos episodios sobre el libro de Génesis. Luego fuimos al libro de Juan, ¿verdad? Y luego hicimos Josué en el Antiguo Testamento y ahora hemos vuelto al Nuevo Testamento y queremos mirar esa epístola de Santiago. Y entonces... Queremos recordaros que en YouTube se puede suscribir y se puede así recibir notificaciones cada vez que nosotros lanzamos un nuevo episodio. Y David, pues tú vas a hablar un poquito del tema de autor, ¿no? Sí, una vez más estamos con el tema del autor y claro, cuando llegamos a un libro como Santiago, dices... ¿De qué tenemos que hablar? Obviamente es Santiago el autor, y efectivamente, el autor es Santiago. Por cierto, cuando vemos el nombre Santiago, igual si volvemos atrás en el Nuevo Testamento no encontramos ningún Santiago que estaba allí en la vida de Jesús. Más bien lo que entendemos es que es el nombre Jacobo, y aquí tenemos, pues pasando por el latín, incluso notamos en castellano eso de San. Tenemos el Sant Iago y tenemos aquí San Jacobo, realmente. Así que vamos a hablar de Jacobo. Y lo curioso es que cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento encontramos varios Jacobos y entonces, bueno, vamos a comentar estos Jacobos. Bueno, tenemos primeramente Jacobo, el que llamamos el menor. Y no sé de vosotros, pero a mí se me había pasado por completo que en el libro, en Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, menciona a Jacobo y le llama el menor. Así que si tenemos un Jacobo el menor, obviamente entendemos que había otro Jacobo que era... El mayor. El mayor. No sabemos si eso es sobre altura, tamaño, importancia o qué. Obviamente aquí cuando hablamos de Jacobo el mayor... empezamos a hablar de uno de los hijos de Zebedeo y entonces tenemos a Jacobo y Juan. Este es el Juan del Evangelio. Es uno de los primeros discípulos que sigue a Jesús, era seguidor de Juan el Bautista, así que posiblemente este mayor podría ser primero, ¿no? El primero, o sea, y podría ser que era mayor, era un poco más viejo que el otro Jacobo. Sí. O que era más importante porque había estado más tiempo y tenía una preeminencia entre los Jacobos. El caso es que, bueno, tenemos estos dos Jacobos. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, Jacobo el mayor, el hijo de Zebedeo, tenemos algo muy interesante sobre él. Es, después de los tiempos de Jesús, o sea, entrando en el libro de los Hechos, es uno de los primeros discípulos en dar su vida. No es el primer mártir, entendemos que Esteban muere antes, pero en Hechos 12:12 tenemos la muerte de Jacobo, el que llamamos el mayor, el hijo de Zebedeo. Por lo tanto, es muy complicado que este Jacobo sea el discípulo que escribe el libro de Santiago. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿y qué de Jacobo el menor, el hijo de Alfeo? Por cierto, es otro nombre que tenemos de él. Y el caso es que no hay ninguna tradición en la Iglesia, que este es el Jacobo que escribe la epístola. Entonces, tenemos otro Jacobo más. ¿Quién es el otro Jacobo? Le suelen llamar Jacobo el justo, y lo vemos por primera vez en Marcos 6:3. En Marcos 6:3 nos narra de la familia de Jesús y nos dice que sus hermanos son Jacobo y Judas, y menciona pues la familia. Y por lo tanto tenemos aquí Jacobo el justo, el hermano, o a veces se dice hermanastro o medio hermano de Jesús. Entonces, ¿qué de este Jacobo? ¿Qué sabemos de él? Bueno, sabemos que él no era creyente en la vida de Jesús durante el ministerio de Jesús. Él tenía incluso unas palabras que son fuertes bruscas, exactamente, que dice, ¿por qué no te vas a Jerusalén para estar con tus discípulos?
un poco de desprecio. Y si quieres ahí. ser famoso hay que ir a Jerusalén, no se puede quedar aquí. Exactamente. Y luego después, curiosamente nos dice en 1 Corintios que Jesús se revela a su hermano, a Jacobo. No tenemos esta historia en los evangelios. Es una de las historias que me llama la atención. ¿Cómo sería, no? Ese hermano Me había dado cuenta de eso. que había rechazado a su hermano el Mesías y ahora aparece vivo delante de él. Seguramente es el momento de la conversión de Jacobo. Más adelante lo vemos en el aposento alto, esperando el día de Pentecostés con su madre y con los otros discípulos. Y cuando llegamos un poco más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, resulta que Jacobo es la voz principal que habla en cuanto al asunto de los gentiles en la iglesia. Y cuando leemos en Gálatas, leemos de Jacobo que es como pilar, una columna en la iglesia. O sea, obviamente es uno de los grandes líderes en la iglesia, que no es uno de los 12, pero obviamente es un testigo ocular de la resurrección de Cristo, que es un requisito para... Más ocular de su vida que nadie más. Exactamente, lo vio desde... Toda su vida. Desde pequeño. Correcto, entonces, este evangelio, o sea, perdón, esta epístola, entendemos que el autor es Jacobo, el justo, el hermano o el medio hermano de Jesús, y entendemos que luego después veremos que hay muchas conexiones con la vida de Jesús, con la enseñanza de Jesús, que esos son temas interesantes. Bueno, vamos a continuar y Jacobo escribe esta epístola. La siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo escribe y a quién escribe? Pues es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, no se sabe exactamente la fecha. Por varios argumentos internos y externos se entiende que se escribió en un rango entre el año 45 y el año 50, más o menos en ese rango. Entonces no pone una fecha en concreto, pero se entiende que fue más o menos, que sería seguramente antes del año 50, ¿no? Y la audiencia pues lo pone en el primer versículo, ¿no? Bueno, lo cual lo pone... En este contexto lo pone como de las primeras epístolas del Nuevo Testamento. O sea, tenemos... muy temprano eso. Sí, Gálatas y Santiago son entre los primeros. No estamos seguros cuál es primero, pero definitivamente aquí arranca el Nuevo Testamento. Y luego la audiencia, pues son, como dice, que se escribe a las 12, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, así que es una epístola que en su primera audiencia, sus primeros lectores eran y debían de ser judíos. De las 12 tribus dispersadas, curiosamente eso de las 12 tribus me llama la atención porque, claro, las 10 tribus habían dispersado muchos años antes, ¿no? Pero todavía los incluye como una entidad aquí. Interesante. Y a lo largo del libro se encuentra la palabra, por ejemplo, acabo de mirar así de inmediato, versículo 16, amados hermanos míos. La palabra hermanos sale unas 15 veces, o sea que es una epístola familiar, es una epístola de un judío a los demás que están dispersadas, que los considera una familia no solo nacional, pero una familia espiritual, ¿no? Muy importante eso. Vale, volviendo a la palabra dispersión, pues lo tengo aquí en pantalla este texto, y en el libro de los Hechos encontramos dos textos que hablan de esa dispersión. Diferentes dispersiones. Entonces, la primera vez que encontramos esta palabra, bueno, notáis que son verbos aquí en Hechos, donde Santiago o Jacobo lo está usando como un sustantivo, pero en Hechos 8.1 dice, y todos fueron esparcidos, ahí tenemos la misma palabra en griego, o sea, está basada en la misma raíz, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso sería más o menos en el año 34 después de Cristo. Luego después, un poco más adelante, en el capítulo 11, versículo 19,
nos dice que, ahora bien, los que habían sido esparcidos, una vez más, la dispersión, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y ahí tenemos pues el evangelio que se está extendiendo. Esto sería más bien en el año 42. Imaginamos que realmente es esa segunda dispersión que realmente motiva esta carta. Estos habían sido miembros de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, Santiago había sido su pastor y ahora están dispersos y él escribe esta carta para animar, para tratar diferentes asuntos entre los judíos que habían sido esparcidos, así de esta forma. Y no hace ninguna mención a los gentiles. El libro no tiene, es puramente a los de la dispersión. Y bueno, se mete la epístola, se incluye dentro de lo que llamamos las epístolas generales o católicas en el sentido universal, porque no se escribe a una iglesia en concreto, como Gálatas o Colosenses o tal, ni tampoco a un individuo, como podría ser las epístolas de Juan o Filemón o algo así. Entonces se le denomina una epístola general y por eso se usa ese término. Correcto, tenemos en nuestro Nuevo Testamento los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, bien, en sus diferentes grupos de paulinas generales, luego carcelarias, luego después pastorales, y finalmente tenemos epístolas generales, y luego de allí pasamos, bueno, tenemos a primera, segunda, tercera de Juan, Judas, Sí. y de ahí pasamos a Apocalipsis. Eso es. Entonces, pues mira, en cuanto a destinatarios, pues es directamente a los judíos, pero si nos paramos a pensar un poquito, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento casi enteramente es dirigido a los judíos también. Sin embargo, hay una interpretación y una aplicación directa a todos los hijos de Dios, los creyentes, y por eso Santiago es un libro favorito entre los gentiles, claro, por supuesto, entre la iglesia, y luego veremos un poquito más acerca del contenido. Muy bien, entonces, pues con la estructura bosquejo, si quieres coger ahí. Bien, pues la verdad es que cuando llegamos a la estructura y el bosquejo del libro, puedes mirar en 5 comentarios y posiblemente encontrarás 5 bosquejos muy diferentes. Ya lo creo. Ha sido tema de debate, de discusión durante pues, siglos. Que el libro no es fácil de encontrar la estructura. Un poco más, yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar un poco más de Santiago dentro de la tradición de la literatura sapiencial, de sabiduría de los judíos. Pero, en fin, sí que... Creo un verbo nuevo. No es fácil de bosquejar. Es bosquejar. Pues sí, si no existe, debería existir. Bueno, entonces, cuando miramos el libro, muchos han comentado que es verdad que en el primer capítulo tenemos como pequeños paquetes de información y la verdad es que como estos temas que va abriendo en el primer capítulo, luego después se van desarrollando más adelante en el libro. Entonces casi todos los temas que salen, aunque igual sale como segundo plano, que está hablando de la prueba y dice, ¿y si alguno tiene falta de sabiduría? Pídesela a Dios. Bueno, ese pensamiento lo lanza aquí Jacobo y más adelante en el capítulo 3 dice... Vuelve al tema. La sabiduría que es de lo alto. Entonces, bueno, quería comentar eso, que primeramente, por ejemplo, tenemos algunos que han notado esto, que el primer capítulo abre temas que luego más tarde tenemos los temas tratados. Por ejemplo, empezamos con gozo en la prueba y vemos que el libro termina con paciencia y sufrimiento. Habla de los ricos y los pobres, en el 1, 9 al 11, también en el 4 vuelve a ese tema. La lascivia, o sea, los deseos y la tentación, lo tenemos también en el capítulo 1,
más adelante lo veremos en el capítulo 4, el don perfecto, lo tenemos en el 16 hasta el 25, y luego después la sabiduría que es de lo alto. En fin, tenemos ese pensamiento que yo creo que efectivamente es así, o sea, tenemos temas abiertos. Y si, por cierto, si ves los vídeos del proyecto de la Biblia, que en otro caso hablamos, creo que en el Evangelio de Juan lo comentamos, a lo mejor me equivoco, Sí, pero... comentábamos uno que no era del todo... Creo Exactamente, habría un tema allí que lo hemos comentado, y por supuesto siempre hay que mirar todo con discernimiento. Claro que sí. Pero el vídeo que hacen sobre Santiago es un buen vídeo, y ellos siguen esa visión del libro, que ellos tienen 12 secciones en el libro, y luego después dicen que las 12 secciones todos tienen su semilla en el primer capítulo, así que lo recomendamos. Igual pongo en la descripción del vídeo, pondré un vínculo a este vídeo para que se pueda ver. Pero bueno, al leer el libro de Santiago, recordar esa idea de que en el primer capítulo sale como un escopetazo de temas que luego los va desarrollando con más detalle en muchos casos, ¿no? Y es interesante porque lo puedes, como Santiago es un libro que se puede leer de una sentada si uno quiere, pues se puede hacer esas anotaciones y cruces, ¿no? de referencia y eso. Sí, un buen tema de estudio, ¿no? De reto de estudio, de hacer eso. Un ejercicio. Sí. Pero yo quería presentar esto, que es una estructura que me convence, que creo que es importante, y la idea es que realmente el núcleo del libro es el versículo del 13 al 18, que habla de la sabiduría de lo alto. Entonces, de allí, todo el libro, de alguna forma, cae alrededor de esto en una estructura que llamamos un quiasmo. El quiasmo es porque es un paralelismo inverso, y si ves la letra X, que es la letra chi en griego, o ji, si prefieres, pues realmente esa letra es un paralelismo inverso. Empieza como una V y termina como una V inversa. Entonces aquí vemos que en el primer capítulo habla de las pruebas y dificultades, y al final habla de las injusticias, habla de la religión pura sin favoritismo. En el capítulo 2, la primera parte, termina hablando de la jactancia y la soberbia, que si lo piensas es lo que realmente falsa religión. Está en el favoritismo, ¿no? Tenemos también esa misericordia, esa fe con obras en la segunda parte del 2, y ese llamamiento en contra de murmurar y juzgar a los hermanos. Las ofensas verbales en el capítulo 3, y el origen de los conflictos, que es esa amistad con el mundo, sí, enemistad para con Dios. Llegamos a esta sabiduría de lo alto. Tiene varias cosas que me llaman la atención en cuanto a esto. Primeramente, el pasaje del 13 al 18 de la sabiduría de lo alto, efectivamente tiene marcas que lo separan de otros pasajes en el libro. Dices, parece que Jacobo está dando una importancia sobre este pasaje, y luego mirando sobre todo cosas cuando él dice, amados hermanos míos. Esa es un indicador que está empezando una sección nueva. Y el libro, así de esta forma, se rompe en 14 secciones, y eso corresponde con esa estructura que estamos viendo aquí, básicamente. Aunque no hay 14 líneas aquí, porque dentro del capítulo 1 y el capítulo 5 sí que hay secciones diferentes. Pero, en fin, me parece, y propongo esta estructura como parte del libro, y realmente entonces el pensamiento principal o central del libro, que es encontrar esta sabiduría de lo alto que realmente es el corazón de la verdadera religión que vemos al final del 1. Y en ese sentido, pues mira, si tenemos esta sabiduría que es de lo alto, podemos aguantar las pruebas y dificultades, podemos no solamente oír la palabra, sino hacer la palabra, podemos
mostrar esa compasión y misericordia hacia nuestros hermanos. En fin, yo lo veo como un tema central del libro que para mí une todas las piezas. Pero, una vez más, no es que sea la única estructura, ni desde luego quiero decir que otros que proponen otra estructura están equivocadas, porque, bueno, Andrés, tú y yo estuvimos hablando de esto, un poco el pensamiento de que nuestra visión del texto aporta siempre algún beneficio. Entonces, bueno, propongo esto también para tenerlo en cuenta y no quitando la idea de que efectivamente Santiago o Jacobo va abriendo temas en el primer capítulo que lo va tratando, pero sospecho que realmente si pudiéramos preguntar a Jacobo, hacerle entrevista, a veces imagino cómo sería hacer eso, ¿no? Hacerle la entrevista y decir, Jacobo, dinos, ¿cuál es el centro de tu...? Sospecho que nos diría, obviamente, la sabiduría de lo alto. Igual me equivoco, pero imagino estas cosas en mi mente, por lo menos. Sí, y unimos, como ya lo has comentado, pero bueno, para rematar, el hecho de que ese pasaje sobre la sabiduría de lo alto, que está en medio del libro, salió primera vez en el versículo 5, con esa vez que comentó David, de que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y el que está leyendo por primera vez Santiago, pues igual se queda con, vale, pues sí, lo pediré y sigo adelante. Pero ya luego cuando llega al capítulo 3, dice, aquí me está diciendo más cosas acerca de la sabiduría. Y lo que está haciendo Santiago es realmente es una maravilla, que planta la semilla en la mente del lector y luego la cultiva y la saca de nuevo y la estudia, ¿no? Como que antes lo menciona y luego saca la lupa y dice, mira, vamos a hablar un poquito otra vez de ese tema de sabiduría, ¿no? Y luego, pues yo creo, David, tenemos tiempo, yo creo, para ver esa otra perspectiva, ¿no? Vale. de Santiago, igual con eso terminamos. Reitero y estoy completamente de acuerdo con David en ese tema, de que cuando llegamos a un libro bíblico, como puede ser la Epístola de Santiago, fíjate cuántas personas a lo largo de 2000 años de historia no han estudiado esta epístola. Mi compañero Miguel Dodgens está ahora mismo dando una serie de estudios de Santiago a los hombres de la Iglesia, y es la segunda o tercera vez que lo hace, y él mismo va cambiando y adaptando y mejorando, digamos, y no sé, cada vez que lo enseña con 10 años más de experiencia de la vida, y quieras o no, lo ves incluso más claro y tal, ¿no? Pero imagínate todas las mentes de creyentes que aman al Señor, que se han acercado a este libro y han sacado, pues, una manera diferente de poner o de ver la perspectiva del libro. Es muy posible que Santiago, escribiendo el libro, tuviese una o dos o tres o cuatro de estas cosas en mente, pero yo creo que no, desde luego que no tenía todas, ¿no? El autor del libro es el Espíritu Santo. Entonces, a lo largo de los siglos, pues tantos hombres de Dios y mujeres de Dios también lo han estudiado y han sacado joyas que otros no han visto. Si tuviésemos todo, tenemos bastante, ¿no? Pero fíjate durante cuántos siglos se ha estudiado el libro de Santiago y no han escrito nada, ¿no? Pero cada mente guiada por el Espíritu Santo lo verá con algún matiz diferente. Yo estaba buscando algún bosquejo del libro y, como dijimos antes, salieron de todo. Pero algunos bosquejos que tenían como 20 y más puntos. Encontré uno más sencillo que me gustó y va enfocado en el versículo 27 del primer capítulo. Sí, sí. Donde dice la religión pura y sin mácula. Entonces, hablando de la religión pura, que también va unida con la sabiduría, por supuesto, aquí hay 5 partes del libro
con este enfoque en mente, o sea, que es un bosquejo de 5 puntos. La verdadera religión soporta pruebas y tentaciones. Es el primer capítulo casi entero, o la buena parte. Luego, la verdadera religión consiste en hacer, no solo en oír, ¿no? La parte final del capítulo 1 y parte del 2. Luego, la verdadera religión muestra sabiduría, y aquí entramos en el tema que comentó David con ese quiasmo. O sea, muestra sabiduría, no solo habla, sino que hay sabiduría, y esa es la tercera. La cuarta sería la verdadera religión agrada a Dios a través de la humildad. Hay temas de soberbia y lo contrario, ¿no? Y luego, finalmente, la verdadera religión es bendecida a través de la paciencia, la oración y el amor. Es una manera de verlo, es una manera un poco sencilla que uno puede tener a mano cuando lee el libro. En fin, puede ser útil. Y también pues nos acercamos al libro siempre diciendo: Señor, enséñame tú. Estos son ayudas, pero realmente queremos que el Señor nos guíe a entender el libro, la epístola, para nuestras vidas. No quiere decir que estamos sacando algo nuestro. El Espíritu Santo, usando un libro infinito, aunque solo de 5 capítulos, como lo tenemos nosotros, pues con unas enseñanzas que se aplican en una variedad incontable de maneras a los diferentes creyentes a lo largo de los siglos. Así que tremenda epístola y unos temas aquí excelentes, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ir cerrando este episodio. Primeramente, tengo algo que confesar, Andrés. A ver. Que estoy viendo en pantalla, que no sé cuánto tiempo lo hemos tenido así, pero pone Andés, en vez de Andrés. Pues es esta vez, porque antes ha estado bien, yo creo. No importa, los Andes. Lo arreglaré. Vale. Perdón, para cualquier persona viendo el vídeo se llama Andrés, está claro, pero siempre nos gusta terminar pues compartiendo pues algunos de nuestros textos favoritos, y yo voy a guardar el mío para el siguiente episodio, pero Andrés, comparte para nosotros uno de tus textos favoritos de Santiago. De acuerdo, pues mira, es un librito que tiene muchos textos clásicos, muy conocidos y memorizados. Pero hay una frase que yo leo, de hecho abro mi Biblia cada mañana y a la lista de versículos que acudo, este es uno de ellos, es el capítulo 5, versículo 16, la última frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo lo leo cada mañana, esta frase de este libro, de este versículo, porque me recuerda la importancia de la oración. La siguiente frase habla de Elías: era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, a las mías. Entonces, este recordatorio cada mañana de que la oración es importante, no es un lujo, no es algo que cuando tengo tiempo, sí, no, es parte de mi ministerio, es trabajo, pero es algo que es poderoso. Y que la oración del eficaz del justo, esa oración seria, responsable, constante, intensa, merece la pena. Ya lo creo que sí. Tiene premio, y es que Dios lo escucha y en cierta manera, mueve la mano de Dios. Así que ese versículo de Santiago 5:16, que termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, así es. Pues vamos a terminar, y creo que me toca a mí hoy cerrar en oración. Así adelante. Que oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por ese libro de Santiago y toda la enseñanza práctica que tiene para nuestras vidas. Pido, Señor, que sigas enseñándonos por tu palabra y que aprendamos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Que nuestra fe se manifieste en nuestras vidas para testimonio y gloria tuya. Pido esto, Padre, para que Cristo sea exaltado en todo. En el nombre de Cristo nuestro Salvador lo pido. Amén. 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 Muy bien. Muy bien, pues hasta el siguiente episodio. Agur. Hasta luego.